Ahora sí, espero que me estén oyendo. Buen día, doctor. Sí, les estamos escuchando bien. Qué bueno. A ver, voy a procurar activar, no sé si voy a poder grabar o no esta, pero les aseguro que la próxima sí. Me voy a asesorar. Ya nos aparece que está grabando, doctor. Está grabando, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, hoy vamos a ver, jóvenes, el tema de farmacologías de los beta-lactam, que son los primeros antibióticos de la familia de aquellos que, ¿qué te voy a decir? Ay, ¿qué he hecho? De aquellos grupos de antibióticos que les decía que son los que atacan a la pared de la bacteria. Ahí están todos los beta-lactámicos 1 y 2. Hoy vamos a ver la primera clase de los beta-lactámicos 1 y la próxima vamos a abordar los beta-lactámicos 2. Ahorita se van a dar cuenta cuáles son estos, pero su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Probablemente son los antibióticos de más uso en toda la medicina. Ahorita se los voy a presentar y ustedes los van a conocer. ¿Sí? Ay. Detienen el crecimiento de la bacteria. Más que todo, evitan la reparación de su pared bacteriana y de esa forma pueden penetrar el antibiótico dentro del soma bacteriano y destruirla. Es una membrana, ¿sí? Es una membrana de péptidoglucano a la cual el antibiótico beta-lactámico prácticamente lo va a eliminar. Se los agrupa de acuerdo a su estructura y espectro microbiano. ¿Cuáles son estos beta-lactámicos? Miren, les puedo comentar que son la penicilina G, que es la penicilina sódica cristalina, y la penicilina B, que es la oral, que no se utiliza. Olvídense de esta. Todos tienen actividad sobre COX gram positivos. Hay otros, la meticilina y afines, donde están toditos estos antibióticos inmersos para destruir al estafilococo dorado. Prácticamente. ¿Hay audio o no? Sí. Ah, ya, está muy bien. Son sobre todo diseñados para destruir completamente hasta el estafilococo aureus. Son multitud, la closa, diclosa, NAP, silina, ya veremos. Hay otro grupo que son los antibióticos de espectro ampliado, como son las aminopenicilinas, donde está la amoxicilina y la ampicilina, ¿sí? Prácticamente estas son de mayor uso en todo el mundo. Son probablemente los antibióticos de mucha, ¿cómo les puedo decir? De abuso, las más abusadas. Otro grupo la componen las cefalosporinas, también dentro de los beta-lactámicos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Estos tienen un interesante espectro de acción. Desde el grupo 1 hasta el 4 van aumentando, ¿sí?, su acción sobre los gram negativos y van decreciendo su acción sobre los gram positivos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que una cefalosporina de primera es excelente para gram positivos, una cefalosporina de tercera, cuarta es excelente sobre gram negativos. Por último, hay otro grupo de antibióticos beta-lactámicos que son los más potentes probablemente actualmente conocidos en toda la literatura médica, que son los carbapenens, donde vamos a estudiarlos al imipenem y al meropenem, ¿sí? Hay también antibióticos que han tenido que ser seleccionados en cuanto a su actividad específica sobre gram negativos, para sobre todo de uso intrahospitalario, que son el astreonam. Tiene una acción similar a los aminoglucósidos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Como te había comentado, destruir la pared de péptidoglicano, sobre todo de los gram positivos, igualmente de los gram negativos. Inhiben
a las proteínas transportadoras de penicilina en forma no competitiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que inhiben, facilitando el acople del antibiótico con la bacteria. Otro, facilitan su mecanismo de acción el ingreso de la sustancia, en este caso el beta-lactámico, por medio de un gradiente osmótico para penetrarla y destruirla. Y por último, destruye muchas autolisinas que vamos a ver, donde están muchas mureinas que van a depender en cuanto a su mecanismo de acción. La mayoría de estos antibióticos beta-lactámicos, te puedo decir que actúan por tiempo. Los efectos que producen dependen del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más veces des en el día, o sea, cada 2 horas o cada 4 horas, cada 6 horas, va a mejorar su acción. También su concentración, pero más que todo depende del tiempo. Tienen un tiempo de acción corta, por eso es que es necesario a veces dar 3 a 4 veces al día, ya sea en oral o ya sea en ampolla. Casi siempre toditos ellos superan la concentración inhibitoria mínima. Y te diré que casi la mayoría de estos beta-lactámicos, ese es el objetivo, de que son bactericidas. Esa es una bendición, porque el objetivo de todo buen antibiótico es ser bactericida. Lamentablemente, cuando lo descubrió Fleming en el 1928 y se aplicó por Chain, Florey en 1942, la penicilina, lamentablemente ya tenía lamentablemente, ¿qué te puedo decir? Tenía lamentablemente ya actividad de algunas sustancias que inutilizaban o provocaban resistencia frente a la acción del fármaco. Estas bacterias fueron, sobre todo, apenas no tenían ni un año de aplicarse en la clínica en el 1942, y ya un chino, Chain, y un americano, Florey, quienes recibieron un premio Nobel, descubrieron que ya había el mecanismo de resistencia. ¿Cuál es ese mecanismo de resistencia? Uno, provocar la aparición de beta-lactamasas. Estos beta-lactamasas son la penicilinasa, cefalosporinasas, etcétera, que pueden provocar resistencia. Otro, evitan que el antibiótico se pegue a la bacteria, obviamente disminuyendo la afinidad del antibiótico con la bacteria al actuar sobre las proteínas transportadoras de penicilina. Y por último, el antibiótico, sí, tiene a veces mucha dificultad al penetrarla debido a que ha cambiado su fisonomía o arquitectura estereoquímica. Al producir beta-lactamasas, te puedo decir que provoca penicilinasas, cefalosporinasas, ¿sí? Que pueden ser constitutivas o inducibles. ¿Qué quiere decir eso? Constitutivas, o sea que estas penicilinas ya han nacido, ¿sí? Inútiles para los gram negativos, o sea, en forma natural. Mientras hay otros antibióticos de los beta-lactámicos que con el tiempo las bacterias han inducido a la resistencia del beta-lactámico. Esas son las inducibles. Las constitutivas, entonces, delimitan el espectro del beta-lactámico. Por ejemplo, sabemos que todos los beta-lactámicos son buenos contra gram positivos, pero no son buenos contra gram negativos. Y mientras que hay otros, por ejemplo, que son inducibles, sabemos que hay algunas bacterias gram negativas que con el tiempo hacen una resistencia, como la Escherichia coli, la Pseudomonas, sobre todo aeruginosa, para producir resistencia adquirida al uso de penicilinas. Generalmente las beta-lactamasas están ubicadas en el espacio periplásmico, con eso protegen a la bacteria. Otro mecanismo de resistencia es cambiar la afinidad de las proteínas transportadoras de penicilina, ¿sí? Estas proteínas transportadoras de penicilina son las resultantes de provocar
resistencia en la Streptococcus pneumoniae, en algunas cefalosporinas de tercera generación. Y hay otro mecanismo más interesante, es el de provocar incapacidad de penetrar al sitio de acción. Los beta-lactámicos casi siempre penetran fácilmente los gram positivos, pero no así a los gram negativos. Y esto se debe a unos cambios estructurales en unos agujeros que hay en la membrana de la bacteria llamada porins. De ahí viene del inglés, de ahí viene el término de porinas. Por último, en cuanto a su farmacocinética, ¿qué te puedo decir? Su farmacocinética hace que estos fármacos, excepto las aminopenicilinas, tienen poca biodisponibilidad oral. ¿Qué te explican? Que estos, la mayoría, en su forma de presentación, son en forma inyectable. Y generalmente te he dicho que actúan por tiempo, o sea, hay que darlo más frecuentemente. No son tan buenos para penetrar al líquido cefalorraquídeo, a no ser que haya lesión de la barrera hematoencefálica. Y vamos a estudiar, sí, ahí, por ejemplo, algunos, como las cefalosporinas de tercera generación, la ceftriaxona, como es excelente para la meningitis, pese a pasar lentamente la membrana hematoencefálica. Pero cuando hay meningitis, este mecanismo facilita el ingreso, esta inflamación facilita el ingreso de beta-lactámicos al sistema nervioso central. Se eliminan en 30 minutos a 2 horas. Se eliminan también por vía renal. No son nefrotóxicos, esa es una bendición. Y vale la pena que yo los aconseje para que sean medicamentos a tomar en cuenta en infecciones urinarias, por ejemplo, la amoxicilina o lesiones, la ampicilina. Lamentablemente, si no son lesivos al riñón, lamentablemente se les ha apodado las más alergizantes, porque supuestamente provocan más cuadros clínicos de efectos colaterales y shock anafiláctico. Aunque el shock anafiláctico diré que es raro, pero puede haber, no hay que confiarse. Para eso te puedo pedir que tú vale la pena que hagas la reacción intradérmica para la prueba de alergia a la penicilina. Basta instilar 0.1 ml, que es equivalente a 10 unidades internacionales, ya sea en el saco conjuntival y en la otra conjuntiva solamente poner suero fisiológico. Si el ojo el saco conjuntival donde has instilado la penicilina se enrojece, ahí tienes, ya hay un caso positivo para alergia a la penicilina. Igualmente, la inyección intradérmica de 0.1 ml o 10 unidades, ¿sí?, puede provocar una reacción positiva cuando provoca una roncha mayor de 10 a 15 ml. Las reacciones adversas que provocan todos los beta-lactámicos, obviamente después se te irá mencionando uno por uno, pero por lo pronto ya te puedo decir que pueden provocar shock anafilácticos, pueden provocar ras, urticarias, algunos trastornos como ser granulocitopenia. A veces cuando utilizas mucho tiempo, como ser la ampicilina, amoxicilina, puede provocar diarrea asociado a antibióticos. Esto es muy importante, me gustaría que lo tengas bien anotado para toda la vida. Son las electivas en el embarazo, ya que el riesgo fetal es el de menor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengas pacientes embarazadas con multitud de problemas de infección, siempre tengas a la cuenta que si es por gram positivos vas a dar penicilinas. Si es por gram negativos darás antibióticos de beta-lactámicos de espectro ampliado como son la aminopenicilina, las cefalosporinas, la ampicilina. Entonces tienes una gran variedad de fármacos que puedes tú evitar siempre el riesgo de provocar toxicidad fetal.
Ese es el miedo que tenemos todos los médicos generales. ¿Cuáles son los medicamentos beta-lactámicos? El gran grupo de las penicilinas y afines que ahorita los vemos, las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, el ácido clavulánico, el sulbactán y el tazobactán, que son IBL, son inhibidores de la beta-lactamasa. No son antibióticos propiamente dichos, pero inhiben a la beta-lactamasa y de esa forma provocan que la amoxicilina o la ampicilina favorezca su acción. Los carbapenems, los antibióticos beta-lactámicos más potentes, como te he comentado, imipenem, meropenem, y de los monobactámicos, el laschonan. Sobre todo el laschonan para gram negativos con un espectro de acción similar a los aminoglucósidos, que luego veremos en las próximas clases, aminoglucósidos. Aquí tienes, en cuanto a su presentación de la penicilina sódica cristalina, viene a veces unida a la procaína, que provoca mucho problema. Entonces yo te propongo, ponle una cruz, olvídate de esta, casi ya no se utiliza. La penicilina de depósito, la penicilina G sódica cristalina es la que más se utiliza, pero sin procaína, para inyección intravenosa. Y para inyección de depósito, sobre todo para la fiebre reumática, ¿sí? Para la sífilis, ahí tienes la penicilina benzatínica. Entonces, de las penicilinas, Doctor, sí. una pregunta. Siempre Sí, cuando vamos a usar un beta-lactámico, ¿tenemos que sí o sí usar un inhibidor de la beta-lactamasa? no, solamente cuando hay resistencia, cuando el paciente no mejora y tú clínicamente estás sospechando de que no mejora es porque hay resistencia. Entonces dices, mejor me apoyo con estos, ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam. Entonces en la farmacia tú vas a conseguir IBL se llaman, ¿no? Pero a la hora de la hora, este no es antibiótico, este unido a la amoxi o a la ampi, recién Sí. se convierte en antibiótico. Ya. Volviendo al tema de penicilinas, estos antiestafilocócicos hay. Aminopenicilinas hay, te he dicho ampiamox, y penicilinas antiseudomonas, que los vamos a describir en la clase de mañana, las ureidopenicilinas, por ejemplo, son maravillosas. Cefalosporins hay primera, segunda, tercera, cuarta generación, ya te los he comentado, su decreciente acción contra gram positivos y su creciente acción sobre gram negativos a medida que suben. De los carbapenems, los más potentes. Con estos atacan a gram positivos, gram negativos y anaerobios. Y los monobactámicos solamente son lo mejor que hay ahorita para gram negativos, el astreonán. Y aquí tienes clasificación de las penicilinas. Las estándar, la que yo te aconsejo es la penicilina G sódica, que vienen ampollas de 600, 1, 200, 2, 400, etcétera. O también vienen ampollas de 5 millones, 10 millones, 30 millones para uso hospitalario. La penicilina oral no sirve. La penicilina procaína no sirve, olvídate. Y sí la penicilina benzatínica para la sífilis, ¿sí? La benzat y también para el estreptococo beta hemolítico tipo A de Lancefiel, que provocan la famosa carditis reumática en niños. Penicilinas antiestafilococos, cuando ves que un estafilococo no mejora, cuando hay una infección por estafilococo, está destipificado y no mejora, seguro que a estos siempre ya no sirven contra el estafilococo. Entonces se han diseñado una serie de antibióticos como la meticilina, cloxacilina, dicloxacilina, que son específicas para el estafilococo. Y han creado la industria farmacéutica prolífica en fabricar fármacos contra gram positivos y mejor si es contra gram negativos, lo han ampliado su espectro y aquí tienes la AMPI y la MOXI, que son estas ya de las beta-lactámicos, son generalmente las únicas que actúan por vía oral. Ahí tienes, su acción por vía oral es buena. Y por último tenemos las penicilinas antipseudomonas, como las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Sobre todo son, como dice su nombre, contra la pseudomona aeruginosa,
que es un germen netamente, ¿cómo te puedo decir? Feroz en ámbitos hospitalarios. Es un germen que cobra una letalidad elevadísima. Entonces, estas también vale la pena que lo tengas en mente. Aquí te presento uno para saber, la penicilina me dirás, ¿para qué sigue sirviendo? Mira, desde 1942 hasta el día de hoy sigue sirviendo para todos los estreptococos. Listo. Con eso te estoy diciendo que todas las infecciones amigdalares, faringeas, laringeas, todas las del aparato respiratorio superior y tal vez inferior también, 100%, casi 98, 100%, son efectivas. Para listeria monocitógenes también, pero más que todo para la sífilis. Has debido oír que la sífilis. Me dirás, doctor, ¿qué pasa cuando un paciente tiene alergia? Bueno, ahí tendrás que utilizar otros como la eritromicina, ya veremos, o algún otro antibiótico que tenga acción sobre el treponema. Y aquí tienes todos los estreptococos, son excelentemente batidos por la penicilina sódica cristalina. La gonorrea también, pero ya mira, su acción ya no es buena. 70% de acción, mientras la ceftriaxona, oíme bien, esa sí tiene una acción con una tableta, una ampolla, un día una sola dosis, llamada monodosis, cura la gonorrea. Hay muchos otros todavía beta-lactámicos que sigue utilizando en neumonías por estreptococo, algunas en las meningitis. Me olvidaba decirte, mira, contra el estafilococo aureus no sirve, 0, mira. Contra las pseudomonas no sirve. Contra el enterococo no sirve. Entonces, ¿qué han hecho? Han tenido que fabricar penicilinas antiestafilocócicas, han tenido que fabricar penicilinas anti-pseudomona. Su farmacocinética son activas casi siempre, ya sea por vía oral o por vía parenteral, dependiendo del producto, a los 15-30 minutos ya están actuando. Y obviamente si es de depósito va a tener un inicio de acción más tardío. Se unen a las proteínas, llegan a todos los órganos, aparatos y sistemas en niveles terapéuticos. No utilizar la procáinica, ya te estoy indicando. Y la benzatínica de depósito es así, en fiebre reumática. En meningitis atraviesa fácil, pero te diré que ya hay resistencia de muchos gérmenes a la penicilina. Entonces aquí el ideal sería utilizar de estos beta-lactámicos la ceftriaxona. 90% se eliminan por secreción y 10% por excreción renal. ¿Qué te puedo decir? Es que no son nefrotóxicos, puedes dar en pacientes que son renales, puedes reducir un poco la dosis, pero son excelentes. Y otro que me olvidaba, tú es siempre pensar en este grupo de antibióticos en embarazadas. Aquí tienes la penicilina sódica, 30 millones, 5 millones, 10 millones para uso hospitalario. Su espectro de acción contra todo, menos contra el estafilococo, excepto las penicilinas antiestafilococos. Pero la G, la sódica cristalina, actúa sobre todo esto. ¿Cómo te puedo decir? La procáinica no te aconsejo, la benzatínica sí, pese a ser la penicilina G, siempre es alergizante. Hay la sódica y la potásica. Mucho cuidado la sódica en pacientes cardiópatas porque retienen sodio, entonces es preferible utilizar la potásica. Sus aplicaciones terapéuticas, te puedo comentar, como te indicaba, de la penicilina, ¿sí? Te puedo comentar faringitis, amigdalitis, todas las neumonías por estreptococos, endocarditis por estreptococos, meningitis neumocócicas, la gonorrea, sobre todo la ceftriaxona, pero aquí la penicilina G sobre la gonorrea tiene acción, pero segunda opción. Primera opción es la cefalosporina. Sífilis, aquí es primera opción. Por ejemplo, yo te puedo indicar paciente con sífilis, con chancro,
de inicio. ¿Cuál le tienes que dar? Obligado tienes que darle benzatínica, ¿sí? O paciente con fiebre reumática, ¿cuál tienes que darle? Benzatínica. Primera opción, primera opción. También sirven contra algunos anaerobios, aunque su acción sobre anaerobios es débil. Hay mejores medicamentos contra gérmenes anaerobios. Te he dicho que son preventivos contra la fiebre reumática y la sífilis ante un contacto sexual. El término no te puedo decir preventivo, profiláctico, ese término en antibióticos no hay, pero de todas maneras te orienta que apenas haya un dato o indicio de fiebre reumática o sífilis en tu paciente, ya tienes que iniciar, ¿sí? Ya tienes que iniciar penicilina. ¿Qué otras características tienen las? Aquí tienes las penicilinas antiestafilocócicas. A ver, vamos a ver. Las penicilinas antiestafilocócicas, creo que ya no me alcanza el tiempo para darles. Yo creo que mañana les voy a tener que completar. Se me va a acabar el tiempo. Y de todas maneras, a ver si tienen alguna pregunta, díganme. Por lo menos supongo que me han oído. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces yo siempre les recomiendo, jóvenes, que ahí está cabalito, ¿eh? Les recomiendo, jóvenes, aprovechando estos minutos que tengo, ¿sí? ¿Me están viendo, no? Sí, doctor. ¿Me están oyendo, diré? Oye, doctor. Lo que les puedo recomendar de la penicilina sigue siendo número 1 en estreptococos, utilizadas estreptococias del aparato respiratorio alto. ¿Cuáles son esos? Faringitis, laringitis, amigdalitis, ¿no? Fiebre reumática, siguen siendo número 1. No pueden ser superadas por nada. Sífilis, número 1. La penicilina, sobre todo la benzatínica. Estreptococo beta hemolítico, productor de fiebre reumática. Penicilina, benzatínica, número 1. ¿Sí? Ya después, el día de mañana, vamos a ver los penicilinas antiestafilocócicas, que las voy a llevar en una clase. Igualmente, los medicamentos llamados beta-lactámicos, que se los une al sulbactán, al ácido clavulánico, al tazobactán, que no está aquí, llamados IBLs, inhibidores de la beta-lactamasas. Estos no son antibióticos, pero unido a la amoxicilina o a la ampicilina, se vuelven poderosísimos combatientes contra los gérmenes gram positivos. ¿Qué más te puedo decir? Penicilinas antiestafilococos, entonces, por favor, lo voy a dejar para mañana. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, entonces, jovencitos, mañana me gustaría que hasta las 11:05 ya hayan entrado la mayoría. Yo me estoy esmerando en provocar esto. Supongo que está grabando y lo van a tener porque el objetivo es que llegue a la mayor cantidad de gente. Probablemente la próxima semana utilice 1 o 2 horas para darles alguna tarea. La tarea no es para cargarlos. La tarea no es para calificarles y aplazarles, la tarea es para enseñarles. Este sistema audiovisual tiene la bondad de darles tareas y tiene la bondad de enseñarles y no aplazarles. Y tiene la bondad de que ustedes puedan repasarlo continuamente. Entonces, mañana continuamos. Buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, Gracias. hasta luego, doctor. Buenas, doctor, que le va bien. Hasta luego, doctor. Está bien, hasta luego. Ya.